Hola, estimado estudiante. Vamos a continuar con lo que sigue al tema que estábamos viendo la última vez. Eh, Antes vamos a hacer un pequeño resumen o repaso de lo que hemos visto. Hemos trabajado el concepto de proposición y decíamos que una proposición es algo que se puede clasificar como verdadero o como falso. Después de eso vimos varias operaciones con proposiciones y yo aquí en esta tabla las resumo. Sería la negación, el in, el o exclusivo, la condicional y la bicondicional. Desde todo esto ya hemos entrado en detalle en videos previos. Y después vimos el concepto de tautología, contradicción y contingencia. Decíamos que una tautología era cuando uno hacía la tabla de verdad de una expresión y la última columna resultaba siempre verdad. Verdad, verdad, verdad. Contradicción cuando la última columna resulta siempre falsa. Y contingencia cuando tiene de los dos tipos. Además introducimos el concepto de implicación lógica y equivalencia lógica. Y decíamos que la implicación lógica ocurre cuando uno tiene una expresión de tipo condicional que cuando hace la tabla resulta ser una tautología. Usted le da una expresión, algo implica otra cosa. Usted hace la tabla y resulta que eso siempre da verdad. Entonces, esa es una implicación lógica. Y en lugar de usar una línea simple, usamos una flechita con dos líneas. Algo parecido ocurre con la equivalencia lógica, ¿verdad? Tenemos dos expresiones y hacemos la tabla de verdad y resulta que siempre nos da verdad. Entonces esa también va a ser una equivalencia lógica. Y hoy vamos a continuar un poco por ese sendero de lo que son las leyes de lógica y las implicaciones y las equivalencias. Muy bien. Entonces, un poco la idea acá es tratar de seguir una línea parecida a lo que se hace en álgebra cuando uno ya definió operaciones y definió expresiones algebraicas, que después puede utilizar fórmulas para tomar expresiones y simplificarlas o bien obtener otras que se deducen a partir de estas otras. Eso es más o menos lo que vamos a hacer acá. Entonces, para eso vamos a ver algunas de las leyes. Cada una de estas leyes es una equivalencia lógica y cada una puede ser demostrada, por ejemplo, usando una tabla de verdad. Y es buen ejercicio, sobre todo la primera vez que uno toma el curso, hacer una tabla de verdad para cada una de estas leyes y verificar que efectivamente se cumple esto. La primera ley se llama implicación y disyunción. Nosotros usamos la abreviación ID para nombrarla, para no estar escribiendo este nombre tan largo. Y dice que una implicación es equivalente a no P o Q. ¿Okay? Esa es la equivalencia. Antes que se me olvide, esa tabla que está acá en los exámenes, en las pruebas, el estudiante va a tener acceso, o sea, esto no tiene que memorizarlo, sino que lo va a poder usar para simplemente hacer referencia a la ley correspondiente. Esta ley nosotros ya la habíamos verificado. Yo la voy a verificar aquí rápidamente, únicamente para que vean cómo se hace, pero ya en un ejemplo anterior lo hemos visto. Ok, aquí por ejemplo podemos ver la tabla. Pusimos P y Q y sus cuatro posibilidades. Ambos verdaderas, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. Por aquí está P implica Q. Acuérdense que en esas tablas que yo hago acá, pues hago con software, ese símbolo que está como flechita doble, en realidad se trata de esta que está acá.
Entonces sabemos que esta es verdad, salvo en el caso VF. La negación de P sería la negación de esta columna. No P o Q lo consigo con esta columna y esta otra. Y luego hago la comparación entre esto y esto de acá. Y me doy cuenta de que siempre nos da el mismo símbolo. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Eso quiere decir que esto que está acá es una tautología. Vamos con la siguiente, contrapositiva. P implica Q, es equivalente a no Q, implica no P. También se puede verificar con una tabla de verdad. Aquí de nuevo tenemos P y Q. P implica Q, sería esta columna. Ocupamos no Q y no P, lo calculamos por aparte cada uno. Recordemos que simplemente se niega la columna correspondiente. Luego no Q implica no P, sería esta falsa y la demás verdad. Y luego comparamos esta columna con esta otra y nos damos cuenta de que coincide renglón por renglón. Entonces esto que está acá es una tautología. ¿Okay? Y así con cada una podemos ir verificando que efectivamente es una ley, o sea, una tautología. Doble negación, no P es equivalente a P. La de Morgan, que las vimos también en detalle, por lo menos creo que hicimos un caso, no hicimos los dos, pero es parecido. Para negar una disyunción, nosotros obtenemos como equivalente la conjunción de las negaciones. Y al negar una conjunción, obtenemos como equivalente la disyunción de las negaciones. La conmutatividad P o Q es equivalente a Q o P, ya sea para el O y para el I. Hay conmutatividad tanto para la conjunción como para la disyunción. Es asociativa, esta propiedad tal vez nos es más familiar en los números reales. Si usted tiene que hacer 3 más 4 más 7, usted puede hacerlo en el orden que usted quiera, 3 más 4 y luego 7, o 4 más 7 y luego 3. Usted puede, y de hecho combinando la asociatividad con la conmutatividad, usted puede poner, siempre que sea el mismo operador, la operación como el orden como usted quiera. Eso aplica tanto para el I como para el O. La distributividad también ya hemos hablado, hay distributividad de la disyunción con respecto a la conjunción y también de la conjunción con respecto a la disyunción. Tal vez la forma más sencilla de acordarse de esto es hacer el paralelo con lo que ya conocemos bien sobre álgebra. Por ejemplo, si este es un por y este es un más, entonces sería P por Q más P por R. ¿Okay? Y aquí podemos hacer algo parecido. Entonces es una forma de acordarse cómo es que funciona la distributividad. Dicho sea de paso, muchas veces en los ejercicios uno no es que empieza siempre en el lado izquierdo, puede ser que tenga una expresión como esta, ya desarrollada, y más bien use esto para hacer lo que yo llamo una factorización. Tal vez el término no es correcto, pero lo hago porque se parece mucho a lo que hacemos con álgebra. Entonces, cuando uno tiene una expresión donde hay una, vamos a llamarlo así muy simplista, una letra que se repite, uno la podría factorizar viendo esto de derecha, de esta hacia acá. La idempotencia P y P es equivalente a P y P o P es equivalente a P. Esto tiene mucho sentido porque si yo digo hoy es lunes y hoy es lunes, en realidad estoy diciendo lo mismo desde el principio, hoy es lunes, nada más, no he agregado nada nuevo. Igual cuando llego hoy es lunes o hoy es lunes, es lo mismo que si solamente dijera hoy es lunes. Pero se puede hacer la tabla para verificarlo. La propiedad neutro, P o falso es P. Eso se puede chequear y básicamente es, si yo tengo una serie de condiciones que pueden servir para, digamos, hacer una contratación y yo sé que una es falsa, mejor me preocupo por la otra, o sea, es suficiente preocuparse, todo va a depender de la otra, porque esa ya no nos sirvió. Aquí, también parecido, o sea, si tengo una conjunción y yo sé que esta es verdadera, entonces la expresión va a depender básicamente de la otra que no sabemos su signo, que sería P. Inversos, P o no P, que era como le decía lo de Shakespeare, ser o no ser, siempre va a ser verdad, ¿verdad? O más
más en nuestros términos muy costarricenses, o es gallo o es gallina. Cuando uno dice eso, pues nunca, eso siempre va a ser verdad, ¿verdad? P y no P siempre va a ser falso, no puede ser que algo sea y a la vez no sea. Dominación, ¿verdad? P y falso, eso va a falso, ¿verdad? Porque si tengo una serie de conclusiones, perdón, de conjunciones, y ya sé que una es falsa, ya ni para qué sigo, o sea, si esta es falsa, aunque aquí le ponga 500 verdaderas, esto siempre va a ser falso. Y si tengo una disyunción y una es verdadera, con solo una que sea verdadera ya es suficiente para que la expresión sea verdadera. Entonces esta es la dominación. La absorción es una propiedad muy interesante, yo diría poco natural, no es que uno que puede encontrar ejemplos en el lenguaje que sean como muy parecidos a esto, pero sí es interesante. Esta es una propiedad de absorción. Básicamente hay que fijarse que si usted tiene una expresión donde la P está, déjame ver si la puedo señalar, la P está afuera y también está adentro y son símbolos y luego O sea, están al revés, entonces toda esta expresión, sin importar quién sea Q, es equivalente a Q. ¿Okay? Aquí igual, aquí está la P afuera y la P adentro y son símbolos opuestos. Digamos, llamarlo de alguna forma, pero en realidad no son opuestos. Y O. Entonces, eso es equivalente a P. Esta propiedad la podemos verificar rápidamente. No me acuerdo si la hicimos ya anteriormente, pero chequémosla con la siguiente tabla. Ok, aquí tenemos la tabla. Notamos que tenemos dos variables o dos símbolos o dos proposiciones P y Q. Aquí calculamos P o Q. Estamos chequeando, déjenme ver, esta sería la segunda, sí. Calculamos P o Q, calculamos P y P o Q. Y usted compara esta expresión contra la primera columna y se da cuenta de que coincide V, 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 perdón, aquí V, F, F y F, F. Entonces estas dos columnas siempre coinciden, así que eso sería una tautología. La siguiente es exportación. P implica Q implica R, es equivalente a P y Q implican R. ¿Ok? Esta es la lista de las equivalencias lógicas. Más adelante vamos a ver otra lista que se llama inferencias lógicas. En cuanto a equivalencias, para aterrizar un poco en cosas de la vida real, es como cuando usted le dice que puede cambiar un billete de 10.000 por 2 de 5. ¿Okay? Esa es una equivalencia. Entonces usted puede llegar con una cierta cantidad de dinero en una bolsa y haciendo cambios usted puede obtener otra cantidad, los ve y dice no, son diferentes, pero son equivalentes. O sea, puede ser que a golpe de vista no se vean como iguales, pero son equivalentes. Es un poco lo que se busca con este tipo con estas leyes que acabamos de ver ahora. Y vamos a mostrar algunos ejemplos. Típicamente los ejercicios son de dos tipos. Una es, me dicen que verifique que dos expresiones son equivalentes. Entonces tengo la expresión de la izquierda, digamos, y la expresión de la derecha. Bueno, para ustedes sería al revés. Y me piden que verifique que son la misma. Entonces hay tres estrategias. Una es, empiezo con el lado derecho, trabajo, 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 hasta llegar al lado izquierdo. Y cuando digo trabajo me refiero, uso estas equivalencias que ustedes tienen ahí en la pantalla y hago cambios hasta checar que me dé el lado derecho. La otra es empezar en el lado derecho, trabajar, 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 hasta llegar al lado izquierdo. Y hay otra que puede ser, digamos, intermedia, porque a veces uno toma el lado, un lado, lo trabaja y llega hasta cierto punto, pero no logra llegar al otro lado. Entonces puede tomar el otro lado, lo trabaja y resulta que aquí abajo sí se conectan. Entonces uno puede hacer, escribir las cosas
en orden inverso en esta parte para completar la equivalencia. Ya vamos a ver con ejemplos eso que les acabo de decir, pero esencialmente yo recomiendo tres formas: es el lado izquierdo, trabaje hasta que llegue al lado derecho trabaje hasta que llegue al lado izquierdo, o trabaje ambas hasta un punto que sea común. Veamos ejemplos entonces. Veamos este ejemplo. Se nos pide probar que P implica Q es lógicamente equivalente a no Q implica no P, que en resumen sería este cálculo que está acá. Este ejemplo en realidad lo que nos está pidiendo es que demostremos que de esta lista de leyes que les acabo de dar, algunas pueden ser obtenidas a partir de otras. Entonces, por ejemplo, la segunda dice P implica Q es equivalente a no Q implica no P, que es la contrapositiva. Justamente corresponde con esto. Entonces, tal vez el enunciado en eso no es muy claro, pero la idea es esa: demostrar en términos de otras expresiones cómo es que eso se obtiene. La demostración que está aquí en los apuntes, honestamente es tal vez poco intuitiva, es decir, está bien, formalmente está bien, pero no deja saber al lector cómo es que se ideó, o sea, cómo fue que salió esa demostración. Y entonces voy a pasarme a la hoja a mano para que lo veamos, y luego veamos aquí la demostración que está, que tal vez resulte más clara si lo hacemos de esa manera. Entonces nos pasamos acá a la hojita, y tenemos que a nosotros nos dan P implica Q, ¿okay? Esto es lo que nos dan, y queremos ver que esto es equivalente a no Q implica no P, ¿okay? Entonces digamos que dividimos esto en dos partes. Yo estoy de este lado y quiero pasarme para este lado que está acá. Entonces lo que pasa es que yo sé que por una de la ley número 1 que dice implicación disyunción, P implica Q es equivalente a no P o Q. ¿Okay? Es equivalente a no P o Q. Este es el símbolo de equivalencia, que está aquí a la izquierda, no es, son tres rayitas. Muy bien, entonces yo digo que ahora yo tengo que llegar a este lado que está acá, y ahí es donde la cosa está un poco complicada, porque como que se queda uno atorado ahí. ¿Cómo hace para pasar a esta otra? Y en realidad lo que tiene que hacer es decir, ok, esa también es una implicación, y en las implicaciones yo puedo usar la regla número 1, la ley número 1, que dice que P implica Q es equivalente a no P o Q. Cuando dice P y Q en realidad se refiere a cualquier proposición, no tiene que ser exactamente la letra P y la letra Q, puede ser cualquiera. Entonces sería no Q o no P. Y uno dice, mira, esto ahora sí se parece un poco más, porque esta de acá es, al ser no Q, sería Q por la doble negación, ¿verdad? Recordemos que no Q o no P es lo mismo que P. Entonces no Q es Q o no P. Y ya se nos parece más a esto, y por la propiedad conmutativa le podría dar vuelta, no P o Q. Entonces yo ya de aquí puedo seguir para acá. Entonces este es el siguiente paso, este es el siguiente paso, y llegaría a mi meta. Entonces vean que yo trabajé esto un poquito y no logré pasar. Trabajé este otro poco y ya digo, mira, aquí sí hay coincidencia, y continúo el argumento al revés. Por eso es que en los apuntes de clase se razona de la siguiente manera. Ahí no se explica, pero eso fue la forma en que se hizo. Entonces vean, aquí está P implica Q, que es no P o Q, ¿okay? Usando justamente lo que decía esta ley que está acá. Muy bien, y esto, ahora yo usando lo que está en lo que acabo de escribir a mano, no P o Q va a ser equivalente a
Q o no P, le doy vuelta, ¿ok? Por conmutatividad. Y luego el Q lo reemplazo por no Q, ¿ok? Usando la doble negación. Y luego esto lo reemplazo por no Q implica no P, justamente por la ley número 1. Entonces así tiene como más sentido cómo fue que se dio. En realidad no fue que uno empezó en un lado, por lo menos así yo no lo pensé. Uno empieza en un lado, trabaja un poquito, se queda atorado, entonces coge el lado donde tiene que llegar, ese lo desarrolla un poco más y se dan cuenta que hay un punto de coincidencia, y eso es el que usa para unir la argumentación. ¿Ok? Entonces así logramos demostrar que esta expresión es lógicamente equivalente a esta otra. Muy bien, pasemos a este otro ejercicio. Dice simplifique P y Q o P y no Q. En este caso, este ejemplo, vamos a usar la propiedad distributiva que está por acá. Vean que aquí tenemos I, y en el centro tenemos O. Para poder usar la propiedad distributiva tiene que ser, recuerden que puede ser aquí, vamos a verla un poquito mejor, acá. Puede ser O y en el centro I, o I y en el centro O, para poder hacer la propiedad distributiva. Estamos pasándonos del lado derecho al lado izquierdo, porque en realidad lo que hacemos es una especie de, entre comillas, factorización de la proposición P. Entonces, como P está aquí y P está aquí, yo podría hacer la factorización usando la propiedad distributiva. Me queda P y Q o no Q, ¿verdad? Saco el P a factor. Y aquí me queda Q o no Q, es como la expresión ser o no ser. Recuerden que decíamos P o no P. P o no P siempre es verdad, ¿verdad? P o no P siempre es verdad, es una verdad absoluta, es una tautología. Entonces esto de acá, bueno, primero que todo es la propiedad distributiva. Ahora Q o no Q va a ser verdad completa. Eso es por inversos, la ley de inversos que está aquí. Aquí está, ¿ven? P o no P, eso está. Entonces, P y V0, ¿verdad? P y verdadero, eso va a ser P. Esa es también una ley que está acá, la de neutro. P y verdadero va a ser entonces P. Entonces, eso nos quedaría que esta expresión es equivalente a P. ¿Ok? También hay otra forma de hacerlo que es interesante, pero que en ese caso funciona. Pero para ser honesto, yo no la recomiendo mucho porque es un poco aventurada. ¿Cuál es? Bueno, yo cojo la expresión que me dieron, esta expresión, y hago una tabla de verdad para ella. Que vean que aquí está. Hago una tabla de verdad. Y luego me fijo en el resultado que obtengo de la columna de sus signos. Y yo digo, mira, aquí dice TTFF. Y examino lo que tengo a ver si puedo obtener a qué es equivalente. Y yo digo, mira, esta columna que está aquí, esta columna es exactamente la primera columna, TTFF. Entonces, esta es equivalente a P. ¿Okay? En ese caso no resultó tan complicado verlo porque estaba bastante sencillo. El problema es cuando la respuesta sea más compleja, digamos que la respuesta sea P implica Q o algo así como negación de P implica Q. Entonces, el descubrir a qué es equivalente, eso puede llevar un poco de tiempo. Y por supuesto, si son más de dos variables o dos proposiciones, pues la cuestión es más complicada. Ok, esta otra expresión me dice simplifique Q o no P y Q. Muy bien, entonces en este caso notamos que aquí yo podría aplicar una ley, la ley de De Morgan. La ley de De Morgan lo que me permite a mí es digamos, reexpresar la negación de una conjunción. Por aquí la
La teníamos de Morgan, aquí está. Entonces es la negación de un I. Y dice que niegue cada una por aparte y ponga un O. Entonces eso es justamente lo que voy a hacer. Voy a poner acá no P y Q. Sería equivalente a no P o no Q. Aquí usando la ley de Morgan. Y aquí tengo una doble negación. Entonces al ser doble negación me quedaría simplemente P. ¿Okay? Es parecido como cuando uno dice menos menos da más en álgebra. Muy bien, ahora notamos que aquí hay varias operaciones. Tengo la operación O, perdón, un solo tipo de operador lógico. Tengo aquí el operador O y aquí tengo también el operador O. Entonces yo podría juntarlos como a mí se me antoje usando la propiedad ¿cuál? Conmutativa y la propiedad asociativa. Entonces, por ejemplo, podría empezar por pasar para acá al revés, ¿verdad? Paso para acá y para acá, para que estos dos me queden juntos. Esa es la propiedad conmutativa. Y después asocio el segundo con el tercero. Y aquí tendríamos no Q o Q. Algo así como ser o no ser, que decíamos que esa siempre da verdad. Entonces sería P o verdad. Y P o verdad siempre va a ser verdad, ¿verdad? Porque para que uno sea verdadero basta con uno que sea verdadero y este ya lo es. Entonces esto sería siempre igual a verdad. Así que esta expresión es verdad y de hecho es una forma de probar que es una tautología. Ven qué interesante, esta expresión es tautología porque cuando yo la simplifico me da verdad. Entonces esto que está acá siempre es, si yo hiciera la tabla de verdad de esta expresión, me daría siempre verdad. Y de hecho la puedo hacer rápidamente, vamos a ver. Aquí tengo la tabla de verdad de esta expresión, Q o no P y Q. Y notamos que efectivamente es una tautología. Bueno, pasemos a otro ejercicio. Dice, simplifique la expresión P o Q y R o no Q y R. Muy bien, para esta expresión podemos proceder de la siguiente manera. ¿Okay? Recordemos que primero que todo escribimos la expresión original, aquí está, y aquí notamos que hay operador O, luego aquí tendríamos Q y R, luego otra vez operador O, y aquí no Q o R. Si siempre es buena idea, por ejemplo, cuando hay expresiones un poquito complicadas, aunque sea mentalmente, ponerles un nombre. Por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente, yo podría decir, voy a pensar que esto que está aquí es W. Entonces aquí me quedaría P o W. Y que esto que está acá es Z. Entonces me queda P o W o Z. Aquí les muestro rápidamente lo que quiero decir. Yo le puse a esta expresión que está acá, le puse W, y a esta expresión que está acá le puse Z. Entonces sería P o W o Z. Entonces aquí me doy cuenta que es la misma operación. Este ejercicio o esta técnica de renombrar algunas expresiones ayuda mucho cuando uno está empezando, porque a veces cuando hay mucho, yo digo, con mucho garabato, nos cuesta dimensionar o entender el problema que nos están dando. Si uno hace algunos cambios como este o algunas sustituciones, a veces es más sencillo. Entonces yo me doy cuenta que yo aquí podría aplicar la propiedad asociativa y en lugar de hacer las dos primeras, hacer las dos últimas. Entonces podría pasar ese paréntesis de acá para el segundo, ahí aplicando la propiedad asociativa. Y ahora en esta segunda expresión yo me doy cuenta de que aquí tengo I, aquí tengo I, aquí tengo I, vamos a ver si lo puedo marcar, I, aquí tengo I, y aquí tengo O. Entonces, aquí podría, además de eso tengo una letra que está repetida, una proposición, aquí tengo R, y aquí tengo R. Entonces yo podría factorizar, entre comillas, la R
usando la propiedad distributiva. ¿Okay? Entonces sería de esa manera. Factorizamos, sería aquí el IR, y aquí me queda Q o no Q en esta parte. Ahora, aquí adentro, aquí usamos la propiedad distributiva, ¿verdad? Y luego vamos a usar aquí Q o no Q, 0 o no 0, eso siempre es verdad, entonces esto va a ser verdadero. Me quedaría P o V0 y R. Pero V0 y R es equivalente a R. Esa es una propiedad que está por acá, la neutro. P y V0 es equivalente a P. Entonces, nos quedaría que eso es P o R. Y ya, no se puede hacer ninguna otra cosa más. Esa sería la expresión simplificada para esta que nos dieron acá arribita. Ok. Vamos con otro ejercicio. Este es un poquito más largo, más complicado, y hay que hacerlo con un poquito con más cuidado. Veamos, entonces voy a escribir la expresión original que me dieron y tal vez advertir alguna cosa. Este ejercicio ya es de cierto nivel, requiere sentarse y hacerlo con cuidado. Yo sugiero pausar el video y repetirlo varias veces hasta que se entienda. Ok, vean que esta negación que está acá va a afectar ¿qué? Todo esto. Está negando toda esta expresión, porque vean que las llaves empiezan aquí y terminan acá. Y esta negación tiene dos expresiones, que sería, la primera es esta de acá, voy a llegar a lo mejor aquí, la primera es esta, y la otra es toda esta, hasta acá, con el no inclusive. Entonces yo aquí voy a aplicar De Morgan. Recuerden que el De Morgan me permitía a mí hacer la negación de un I, esta de acá, dice que es la disyunción de cada una de las negaciones. Entonces, aquí me quedaría, ¿qué cosa? Me quedaría negación de la primera expresión, no de todo esto, un O, este I cambiaría por un O, y luego aquí una doble negación, ¿okay? Sería esto, negación de toda esta parte, ¿okay? Todo esto de acá, es esto de acá, este I cambió por este O, y aquí esta me queda doble porque está esta y esta otra de acá. Muy bien, entonces yo ¿qué más puedo hacer? Bueno, aquí apliqué De Morgan, ¿verdad? Pero también podría aquí aplicar la doble negación de esta expresión. Desde aquí esto se simplifica y me va a quedar más sencillo. Aquí podría volver a aplicar también De Morgan otra vez, pero solamente a esta parte que está acá. Entonces me va a quedar negación de la negación de Q, me va a quedar Q. Este O cambia por I y me queda no P. Y aquí no se simplifica y me queda solamente la expresión que tenía anteriormente, esta. Ok, hasta ahí vamos bien. Vean que ahí fue, digamos, un uso intensivo de la ley de Morgan. La aplicamos varias veces. Muy bien, ahora empezamos a ver qué se puede hacer con esta expresión. Leámosla, tenemos aquí Q y no P. Y por aquí tenemos no P y Q. Y luego por aquí, perdón, no P y Q y R y P o R. Si ustedes se fijan bien, porque esta expresión de acá, como ambas son I, yo podría agruparla como a mí se me antoje por la propiedad asociativa de la conjunción, y podría juntar este no P con este Q. ¿Y por qué eso, profe? Porque uno, siempre que tiene una expresión, ya sea en lógica o en álgebra, que se repite, es muy conveniente identificarlas, porque usted la puede sustituir por una variable y lograr que la expresión sea mucho más sencilla.
Eso es como cuando usted se da cuenta que aquí tiene un montoncito de monedas que suman 1000 colones y por aquí tiene un montoncito de monedas que suman 1000 colones. Entonces puede cambiar eso por 2 billetes de 1000 y los cálculos que siguen le van a ser más simples. Es un poco la idea. Entonces ya que voy a juntar estos dos aplicando la propiedad asociativa, no P y Q y R. Y aquí de nuevo me doy cuenta que al hacer operación I podría juntar este con este otro. Bueno, ¿qué recomendamos aquí? Se puede hacer varias cosas y no hay una única forma de resolverlo, pero por ejemplo uno podría hacer la siguiente sustitución, podría decir, bueno, este de acá, Q y no P y Q, esas dos expresiones, esta y esta otra, son la misma. ¿Por qué? Por conmutatividad, son la misma expresión. Entonces yo podría decir, voy a cambiar toda esta expresión por un W y aquí me quedaría también W. ¿Okay? Esa es una posibilidad y me queda un poquito más simple de trabajar. Esa es una forma de hacerlo. Ahora, voy a hacerla de una manera, pero luego voy a explicar que también hay una forma más rápida de hacerla. Concentrémonos en la parte de aquí adentro, esta expresión de aquí adentro. Aquí yo tengo operación I y operación I. Hacer operación I yo podría agruparlos como a mí se me antoje. Por ejemplo, podría agruparlas esta con esta otra, así. Usando la propiedad déjeme ver porque el teléfono me interrumpió. Así, usando la propiedad asociativa. Y ahora nosotros podemos observar lo siguiente. Voy a marcarlo acá. Tenemos que la R está afuera y aquí está adentro de esta expresión. Yo algo había dicho esto antes, cuando vimos las leyes. Puedo usar la propiedad de absorción. Propiedad de absorción que está por acá. Que dice que si tiene la proposición afuera y adentro y son digamos que opuestos estos, entonces simplifica como P. Así que yo lo que voy a hacer es esta expresión de acá, esta, voy a simplificarla como ¿quién? Como R, ¿verdad? Porque la que está afuera y adentro es la R y son I y O. Entonces me quedaría así. O sea, todo lo demás lo copié igual y esto que está acá me quedó R. Ahora, si yo me concentro en esa expresión, decíamos que no P y Q era lo mismo que, aquí le di vuelta, que Q y no P. Entonces, puedo decir, mira, puedo volver a aplicar la propiedad de absorción, nada más que no con una proposición simple, sino con algo un poquito más complejo. Esta está afuera y adentro esta que está aquí de verde. Aquí está operación O y aquí está operación I. ¿Lo ve? Es más, si quiere, pongamos el nombre. Digamos que esto se llame A, entonces, y esto de acá se llame B. Entonces tendríamos A, O, A y B. Esto sería equivalente a A. Es decir, que solamente esta que está aquí de verde quedaría al simplificar por el método, por la propiedad de absorción. Entonces me quedaría no P y Q. Y entonces toda esta expresión que está acá se simplificaría como no P y Q. Esa sería la equivalencia. Muy bien, veamos este ejemplo. Dice, pruebe la ley de exportación. Una de las leyes que vimos nosotros era la ley de exportación, que creo que está por acá. Vamos a buscarla. No es que creo, es que aquí debe estar. Ley de exportación, aquí está, es esta de acá. Entonces, lo que se quiere que hagamos es que probemos esta ley. ¿Y cómo? Usando otras leyes que están también en esta misma lista. En particular, estos son, esta es una implicación. Entonces, puedo usar esta fórmula que está acá, que dice que P implica Q es no P o Q, o sea, no la primera o la segunda,
no la primera o la segunda. Cuando digo primera me refiero a P y cuando digo segunda me refiero a Q, pero me gusta más referenciarlo de esa manera porque así puedo poner ahí lo que yo quiera. Ok, entonces la primera cosa que voy a hacer es coger el lado izquierdo, trabajarlo a ver si logro llegar al lado derecho. Empezamos con eso. Y aquí yo puedo usar efectivamente la fórmula de implicación de disyunción, y sería no, o sea, donde la primera es esta y la segunda es esta otra de acá. Entonces sería no la primera o la segunda, no la primera o la segunda. Estoy usando, insisto, esta fórmula de acá, nada más que en este caso P es P, pero Q implica R. Muy bien. Y ahora aquí tengo otra implicación. Entonces a esta le podría aplicar exactamente la misma receta. Eso sería no Q o R. No Q o R. Y eso sería usando de nuevo la implicación de disyunción. Y aquí notamos que tenemos operador O y operador O. Y sabemos que el operador O es asociativo, así que yo lo puedo juntar como me plazca, ¿verdad? Es asociativo y conmutativo. Así que yo podría juntar estos dos de acá, de esa manera, por la asociatividad. Y esta de acá, esta expresión, justamente es, ya sé, ustedes lo adivinaron, es de Morgan. De Morgan, digamos que aplicado un poco como al revés. Estoy aquí en esta y voy para este lado. Entonces, me quedaría que esto es no P y Q. Y ahora viene la parte más importante, que sea cómo hago yo para ver que esto es esto que está aquí, que es donde quiero llegar. Pues aplico implicación de disyunción, pero al revés, o sea, estoy de este lado, del lado derecho, y me paso al lado izquierdo. Entonces me quedaría que esto es P y Q implica R. ¿Okay? Por implicación de disyunción. Esa sería la verificación de la ley de exportación. Bueno, este video ya es suficientemente largo. Vamos a dejarlo acá y continuamos con el tema de inferencias lógicas en nuestro próximo video. A todos, muchas gracias por su presencia, por su atención. Hasta luego, nos vemos.